Bienvenido al siguiente video. ¿Qué dirías tú si de la oscuridad a la luz te contara 5 historias reales que sé que te dejarán sin aliento, pero que sobre todo te demostrarán que la esperanza en Dios existe? 5 historias donde sus vidas estaban destrozadas y solo un milagro los transformó. 5 testimonios que inspiran, como de pandillero a capellán, historias de redención que cambiaron el mundo. ¿Creerás lo que te voy a contar a continuación? Quédate, mira este video. Pero antes de que lo mires y lo sigas mirando, suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Superaron el abismo y encontraron la fe. Testimonios que tocan el alma. Así que vamos rápidamente a hablar por encima de la primera historia. Álvaro Sicán, el capellán que escapó del infierno de las pandillas. Rita Shaima, del extremismo a la transformación bíblica. Vamos a tocar la historia de Olga Brickskin, de las adicciones al propósito divino. Vamos a tocar la historia de Jackie Fesk, la redención en la celda de la muerte. Y por última, y también importante, vamos a hablar de la historia de Pilar Soto, la visión que cambió una viuda al borde del abismo. Quédate y escucha las siguientes historias, que de seguro serán impactantes para tu vida a nivel personal y espiritual. No te lo pierdas. Vamos a ello. Bienvenidos. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible escapar de la oscuridad más profunda? Si la esperanza puede brotar incluso en los lugares más desolados. Hoy te llevaremos en un viaje a través de 5 historias reales, tan increíbles que parecen ficción. Historias de vida destrozadas que encontraron una transformación que desafía toda lógica. Prepárate para ser impactado, conmovido y sobre todo para descubrir que no importa cuán oscuro sea el camino, la esperanza siempre existe. Así que vamos con la historia de Álvaro Sicán, el capellán que escapó del infierno de las pandillas. Comenzamos en las calles más peligrosas de Guatemala, donde la violencia era el pan de cada día y la supervivencia, una batalla constante. Aquí, en un entorno dominado por el miedo y las pandillas, creció un niño llamado Álvaro Sicán. Abro comillas, porque es la historia que él cuenta. Desde su infancia, Álvaro fue devorado por ese ambiente. No era un espectador, se convirtió en una parte activa de un mundo donde el respeto se ganaba con brutalidad y la lealtad se sellaba con sangre. Los tatuajes no eran solo adornos, eran cicatrices de una vida sin salida, marcada por la delincuencia, las adicciones y la desesperación. Pero la vida de Álvaro estaba a punto de dar un giro que nadie, absolutamente nadie, habría predicho. En el punto más crítico de su existencia, cuando parecía que el abismo lo engulliría por completo, algo sobrenatural sucedió. No fue un escape fácil, fue una lucha interna titánica. Álvaro encontró de una forma que él describe como divina un camino fuera de esa oscuridad. Experimentó una conversión profunda, una renovación total de su espíritu. Dejó atrás el odio, la violencia y las cadenas invisibles que lo ataban. Hoy, el mismo hombre que una vez sembró terror es una luz de esperanza en los lugares más desolados, las prisiones de su era en España. Álvaro Sicán no solo es un ex convicto o un ex pandillero, es un capellán, un mensajero de paz y redención. Álvaro me trae a colación al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo perseguía a cristianos, cuando el apóstol Pablo, antes de ser convertido y de tener su profunda
conexión con Dios y Jesús en el desierto, cuando tuvo ese encuentro que realmente lo marcó para la vida y Dios lo perdonó y Dios lo cambió y Dios le entregó un ministerio que fue uno de los ministerios también muy grandes y me parece muy filosófico y muy importante en la vida y en la Biblia. Tienen un aspecto muy parecido porque ambos, Pablo mataba a cristianos, Pablo los encarcelaba, los apedreaba, los golpeaba, el expandillero robaba, incluso llegó a matar quizás. Y ver la transformación tan bonita que hace Dios en la vida de uno a nivel personal, así como la puedes hacer contigo, es fundamental y es muy digno de alabar y de glorificar a Dios y pues obviamente dar un aplauso a Dios porque se lo merece. Entonces traigo a colación eso porque es muy parecido. Te invito a que tú imagines esta historia. El que antes era un temido miembro de una pandilla ahora se sienta con reclusos, con aquellos que han cometido crímenes similares a los que él pudo haber cometido, ¿sí? Les habla del perdón, de oportunidades y les muestra que la vida, incluso tras las rejas, puede tener un propósito superior. Su testimonio es una prueba viviente de que no hay vida tan rota que no pueda ser restaurada. Lo mismo que le pasó a Pablo. Mató cristianos y aún así Dios lo perdonó y lo convirtió en un apóstol. Entonces, que no nos quepa la menor duda y que no tengamos por poco a Dios cuando Dios puede hacer con nosotros milagros sobrenaturales y cosas impresionantes. Tú solamente deja que Él fluya y decide empezar. Tú vas a decir, pero es que no quiero empezar con Él cuando ya tenga esto, cuando ya cambie esto. Mientras tú dices eso, te va a pasar 10, 20, 30, 40, 50 años, nunca va a pasar, nunca. Porque esas son excusas que uno como ser humano y que el diablo le mete a uno en la mente para que uno no inicie. Realmente el cambio empieza cuando usted dice que sí. Cuando usted dice sí, ahí inmediatamente empieza el cambio, inmediatamente. Porque ya usted no se va a demorar 10, 20 años para arreglar las cosas, porque usted ya va a empezar a tener el temor de Dios y el temor de Dios se lo va a revelar el Espíritu Santo y el Espíritu va a habitar realmente 100% vivo en usted, porque el Espíritu habita en cada uno de nosotros. Pero obviamente se va a manifestar cuando usted le dé el sí y permita que Él obre en su vida, que Él quite cosas que tenga que quitar, que Él restaure lo que tenga que restaurar y limpie su alma, su vida y su cuerpo, y para que usted pueda tener con Él una conversación 24/7, pueda escucharlo, pueda alabarlo, pueda glorificarlo y pueda llevarlo donde usted quiera que vaya y pueda manifestarlo, demostrarlo a través de sus actos de amor, de su forma de hablar y de su forma de comportarse. Entonces en esta historia vemos palabras claves, cosas importantes. Todo sucedió en Guatemala, en un ambiente de pandillas, de violencia, de desesperación, donde no se veía salida, en un ambiente crítico, pero solamente algo sobrenatural logró la conversión, la renovación total y cambió el odio por amor, quitó las cadenas por libertad y cambió a un hombre y lo convirtió en un capellán. Le trajo paz, le dio redención. Dios es un hombre que vive hoy en día feliz. Dios restauró su vida y Dios llenó su vida y su alma rota, la llenó de amor. Te invito a que no te pierdas la segunda historia, que está impresionante y que es brutal también. Vamos con la segunda historia, la historia de Rita Shaima, del extremismo a la transformación bíblica. Recuerda, no olvides suscribirte en la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada uno de estos videos que se harán y se subirán todos los miércoles a las 6 de la tarde. Rita Shaima cuenta la historia de ella sobre la revelación que tuvo de parte de Dios. Ahora viajamos en un mundo de normas estrictas y tradicionales arraigadas. Conozcamos a Rita Shaima, una mujer que fue criada bajo un islamismo radical, donde cada paso, cada pensamiento estaba dictado por interpretaciones férreas de la fe. Cuando aquí dice que estaba dictado por interpretaciones, es que en el mundo islámico, en la religión islámica, todo ya está. Usted qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, qué paso dar, qué hablar, qué no hablar, cómo ser. Hay unas leyes y unas normas muy estrictas
que se ríen y si usted no las cumple lo encarcela, lo golpean o lo matan. Rita creció en un ambiente donde la pureza y la sumisión eran virtudes supremas y donde cualquier desvío era visto con severidad. Cualquier cosita que usted haga mínima hacia otro lado que no vaya acorde al Islam es severo y es castigado. La influencia de su entorno la llevó a considerar unirse a grupos extremistas e ideologías que prometían una purificación radical y un propósito claro, aunque obviamente aterrador. Un ejemplo de ellos es los hombres que se pegan artefactos, bombas, y van y se estallan en nombre, entre comillas, o a favor de Alá, de Dios, cuando obviamente eso no es así. Y Dios no demanda que uno se flagele para poder entrar al reino de los cielos. Dios demanda solamente que tú le aceptes en su corazón y le permitas a él entrar, que él se encargue de cambiar tu vida y de restaurarla, no más. No dice que te pongas bombas y que te mates, no. Rita dice que su mente estaba siendo moldeada para la radicalización, para abrazar una visión del mundo que justificaría acciones extremas. Dentro de esas es flagelarse así. Sin embargo, en el corazón de esta joven había una inquietud, una búsqueda de algo más profundo, algo que no encontraba en las enseñanzas rígidas que la rodeaban. Y yo creo que muchos nos sentimos identificados con Rita porque sentimos muy dentro de nuestro corazón, muy dentro cuando somos llamados escogidos de parte de Dios, como esa sed inquebrantable, esa sed insaciable, que es como que queremos buscar algo de Dios desde muy niños. Y eso era lo que le pasaba a ella. Ella sentía algo diferente, había una inquietud, y esa inquietud es el Espíritu Santo de parte de Dios hablando, transformando, cambiando. Y entonces ocurrió lo impensable. En medio de su búsqueda, Rita se topó con un libro. No era cualquier libro, era la Biblia. Su lectura inicial fue por curiosidad, quizás para refutarla, pero lo que encontró en sus páginas fue impactante. Las palabras de la Biblia comenzaron a desmantelar las bases de sus creencias anteriores. Descubrió un mensaje de amor incondicional, de gracia y de perdón, que contrastaba drásticamente con la rigidez y el temor que había conocido. Fue una revolución espiritual. Yo me la imagino a ella leyendo la Biblia y a ellos quizás leyendo el libro o la Biblia islámica. Obviamente es totalmente diferente. Obviamente las leyes y cosas son diferentes. Tienen similitudes en algunas cosas de la cultura, pero son como tal muy diferentes. Rita experimentó una transformación profunda, una liberación de las cadenas del miedo y del extremismo. Su vida, que antes se inclinaba hacia la violencia ideológica, se llenó de paz y un deseo ardiente de compartir la verdad que había descubierto. Su historia es un faro que ilumina como la luz, puede penetrar las ideologías más oscuras. Vemos aquí en Rita que ella empezó a ver el cambio, que el Espíritu obró en su vida, que Jesús entró en su corazón y que ella empezó a entender cómo su ideología de violencia que ella antes tenía fue cambiando y se llenó de paz y de un deseo ardiente de compartir la verdad que había empezado a leer y que había descubierto, y entendió cómo Dios puede penetrar las ideologías más oscuras y los pensamientos más locos y transformarlos en luz, en amor, en tranquilidad. Vemos que todo esto sucedió en un islamismo radical, en un ambiente de Islam, donde el Islam es radical por su naturaleza, donde había normas estrictas, donde existían o existen aún grupos extremistas, donde el ser radical es lo que está de moda. Pero vemos algo muy bonito y es que el Espíritu le generó ella inquietud y ella, lo que le parecía impensable, lo pudo encontrar en la Biblia y lo pudo desmantelar, lo pudo leer, lo pudo averiguar y lo pudo indagar. Encontró el amor incondicional de parte de Dios, halló la gracia, halló el perdón y en su mente hubo una revolución espiritual. Transformó su vida de una manera profunda y cambió su ideología de violencia por paz, por luz, y entendió que la oscuridad en manos de Dios es transformada a luz. Venimos con la tercera historia y esta es Olga Brikskin, de las adicciones al propósito divino. Olga fue una joven que tocaba violín. Fue una mujer que por fin entendió la paz, que entendió el amor
compartir su testimonio a nivel mundial. Olga cuenta y dice lo siguiente: cambiamos de escenario para adentrarnos en el glamuroso, pero a menudo traicionero mundo del espectáculo. Conozcamos a Olga Brinskin, una de las violinistas más renombradas y carismáticas de México, una figura que brillaba con luz propia en los escenarios. Era una violinista profesional, una violinista extremadamente poderosa en su talento, en su arte, porque el tocar el violín no es un don, es un talento que lo da Dios. Olga lo tenía todo: fama, talento, fortuna, pero detrás de los reflectores y el brillo de los aplausos, su vida era un torbellino de adicciones, relaciones destructivas y una búsqueda incesante de algo que la llenara. El alcohol y las drogas se convirtieron en sus compañeros, empujándola en una espiral de autodestrucción. La vida de Olga era un caos controlado, una fachada de éxito que ocultaba un profundo vacío existencial. A pesar de tenerlo todo materialmente, sentía una desconexión con el verdadero propósito de su vida. Las noches de excesos la dejaban vacía, el aplauso no lo llenaba. El alma y la soledad era su compañera constante. Fue en el punto más bajo de su carrera y su vida personal, cuando su salud y su espíritu estaban quebrados, que Olga encontró un camino inesperado. No fue una melodía ni un nuevo amor, fue algo mucho más poderoso. En medio de su desesperación, Olga se encontró con la fe cristiana. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de ayuda se transformó en un encuentro personal con una fuerza que la rescató del abismo. Descubrió que la verdadera satisfacción no estaba en los placeres efímeros, sino en una relación con lo divino. Hoy en día Olga Brinskin es una mujer transformada. Ya no busca la aprobación o los aplausos, sino en su propósito divino. Utiliza su talento y su historia para llevar un mensaje de esperanza y restauración. Su violín ahora entona melodías de redención y su vida es un testimonio vivo de que la gracia puede sacar a cualquiera de la oscuridad más profunda. Lo veíamos en la historia anterior de Rita, ahora lo vemos en la historia de Olga. Vemos que Olga era una violinista profesional, tuvo muchos lujos, fue muy importante en su arte, en tocar el violín, pero como todos, cuando la fama no se sabe controlar, la fama te golpea y te da todo lo que tú quieras. Y la fama no es mala, la fama es buena, sino que hay que saberla administrar como todo. Como los recursos en la tierra hay que saberlos administrar para poderlos disfrutar, porque todo en exceso es malo, todo. Así sea bueno o sea malo, todo lo bueno en exceso es malo y todo lo malo en exceso es malo. Todo debe tener un equilibrio para contrarrestar. Entendemos que en esta historia se habla de glamour, de etiqueta, pero también vemos que es un ambiente traicionero como la fama, la cual es muchas veces renombrada en la historia. Vemos que la fama a veces suele ser carismática, pero obviamente se disfraza de hipocresía, de odio y de rencor. Obviamente entendemos que Olga tenía un gran talento, pero también tenía una gran fortuna. Lo malo de todo esto era que le generaba adicciones, vacíos, relaciones destructivas, tóxicas, a tal punto que a donde ella acudía y a donde ella iba, si no cambiaba y si no se encontraba con Dios, era a la propia autodestrucción, al caos controlado, a un vacío existencial que solo Dios podía llenar, pero ella a través de las drogas y los placeres de la vida, cada día más lo agrandaba más su vacío. Tuvo una desconexión con el mundo, tuvo soledad, se sintió sola, estaba con su ánimo bajo, sus sentimientos fueron quebrados, pero tuvo un encuentro poderoso, tuvo un encuentro con la fe cristiana, se encontró con Dios, Dios la rescató, por fin entendió la verdadera satisfacción de sus cosas, de su vida, y empezó a llevar una vida transformada, cumpliendo el propósito de parte de Dios, que era cambiar a la gente con su testimonio, con su música, entonando canciones y melodías solamente para Dios, y obtuvo la redención, la gracia, y entendió que en la oscuridad más profunda Dios saca todo y lo convierte en luz, y que de las tinieblas Dios saca algo bueno siempre, porque Él no llamó a las personas perfectas, Él llamó a las personas más malas del mundo, las personas que no están capacitadas, las personas que están ahí por menos, lo llamó
para humillar a los sabios, a los que se creen mejor, a los que se creen superiores, porque Él es todopoderoso y Él hace de la nada todo y de lo todo hace nada. Vamos con la historia número 4. Recuerda no olvidar suscribirte en la campanita. Vamos con la historia de Jacques Feix, la redención en la celda de la muerte. Ahora nos sumergiremos en una historia que desafía nuestra comprensión de justicia y la redención. Nos transportamos a Francia, a la vida de Jacques Feix, un hombre que a sus 24 años, casualmente tengo 24, cometió un asesinato que lo llevó directo al corredor de la muerte. Jacques era un joven desorientado, con una vida desorganizada y una marcada inmadurez emocional. En un intento de robo, la situación escaló violentamente, resultando en la trágica muerte de un policía. Fue un acto que lo condenó no solo legalmente, sino también a un profundo remordimiento. Una vez tras las rejas, esperando su inminente ejecución, la vida de Jacques parecía sellada por la desesperación y el abandono. La condena era clara, el destino ineludible. ¿Cómo se puede encontrar algo de valor, algo de luz en la sombra de la guillotina? ¡Bof! Pero fue en esa celda fría, en los últimos días de su existencia terrenal, donde Jacques Feix experimentó una transformación asombrosa. Al principio había rebeldía y negación, pero poco a poco una fuerza interior comenzó a moverlo. ¿Quién crees tú que sea esa fuerza? Déjamelo aquí saber en los comentarios. Gracias a la interacción con un sacerdote y a sus propias reflexiones, la fe irrumpió en su vida de manera abrumadora. Comenzó a escribir un diario espiritual. Tuvo un encuentro con Dios. Y de esto podemos ver que en todas las historias, todos tuvieron que pasar por algo fuerte, tocar fondo para poder encontrar y ver a Dios. Comenzó a escribir un diario espiritual, un documento que se convertiría en un testimonio conmovedor de su arrepentimiento, su comprensión del amor divino y su esperanza en la vida eterna. En cada página, Jacques plasmó su viaje desde la oscuridad hasta la luz, desde la culpa hasta el perdón. Su historia es un recordatorio poderoso de que la redención no está limitada por las paredes de una prisión y por una sentencia de muerte. Incluso en el umbral de la ejecución, Jacques Feix encontró paz profunda y una fe que le permitió enfrentar su final con una serenidad que dejó asombrados a todos. Su legado póstumo ha inspirado a innumerables personas, demostrando que la gracia puede alcanzar los corazones más endurecidos. Y es verdad, para Dios no hay nada imposible. Y Dios logró que Jacques Feix pudiera encontrar redención, paz, aún tras las rejas, aún cuando tú dices que no hay salida, aún cuando tú crees que todo está perdido. Él encontró salida en la cárcel. Toda esta mente se desarrolló gracias a Dios, a la justicia, a la redención que él tuvo. Pero vemos también que hubo un asesinato, por lo cual Jacques Feix fue condenado a muerte, a la guillotina. Vemos e imaginamos un ambiente de caos en el corredor de la muerte cuando llevaban a Jacques Feix a la guillotina. Vemos un ambiente de desesperación, de abandono, que se sintió abandonado ante la inminente, obviamente, ejecución, pero también vemos una transformación asombrosa. Vemos como la rebeldía y la negación nos llevan a cometer actos inhumanos, cometer actos que no van a favor de Dios, sino que van en contra de su voluntad. Pero sobre todo vemos la fe que en medio del caos se tiene como ser humano a veces, en momentos de abrumación, en momentos de intranquilidad, de caos. Pero también vemos algo bonito y es la escritura de un diario espiritual, algo conmovedor, que de la oscuridad pasó a la luz y de la culpa al perdón, y el sentirse poderoso en lo malo a sentir una paz profunda y entender que somos alcanzados por parte de Dios y que su gracia siempre nos va a alcanzar. Así seamos los hombres más duros del mundo, Dios siempre va a tener compasión de nosotros y nos va a dar con ojos de amor y nos va a escoger y nos va a amar. Vamos para la quinta historia y última historia, y daremos una breve conclusión de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Eso es un video largo que lo quería hacer hace mucho rato. Quiero que tú comentes, les me gusta, te suscribas al canal y lo compartas para que el testimonio pueda llegar a muchas más personas y podamos llegar a muchas más personas y alcanzar almas, que es la importancia de este canal. Pilar Soto.
La visión que cambió una vida al borde del abismo. Pilar confiesa y dice lo siguiente: finalmente volvemos al ojo público, pero esta vez para revelar una verdad que a menudo se esconde detrás de las cámaras. Conozcamos a Pilar Soto, una reconocida presentadora de televisión cuya vida parecía un cuento de hadas. Frente a las cámaras, Pilar era la imagen de la perfección, la belleza y el éxito. Pero detrás de esa sonrisa radiante se libraba una batalla silenciosa y feroz: la bulimia. Este trastorno alimenticio cruel y devastador consumía su cuerpo y su espíritu. La bulimia no era solo un problema físico, era un reflejo de una profunda angustia emocional y una lucha con la autoestima. Los ciclos de atracciones y purgas la llevaron al límite, su salud se deterioró drásticamente y su vida, que antes parecía un sueño, se convirtió en una pesadilla. Llegó un punto en que Pilar estaba al borde de la muerte. Su cuerpo no podía más, sus órganos fallaban y los médicos le dieron pocas esperanzas. Se encontraba en un hospital en la cama de un moribundo, en el umbral entre la vida y la muerte. La desesperación era total. Pero en ese momento crítico, cuando todo parecía perdido, algo extraordinario e inestimable ocurrió. Pilar Soto tuvo una visión de Cristo. No fue un sueño ni una fantasía. Fue una experiencia tan real y poderosa que cambió el rumbo de su vida para siempre. En esa visión sintió un amor incondicional y una paz que trascendía todo entendimiento. Fue un llamado a la vida, un llamado de parte de Dios, una mano que la sacó del abismo. Desde ese día la bulimia comenzó a desvanecerse. Pilar inició un camino de sanación y de recuperación. Hoy por hoy Pilar Soto no solo envía mensajes de reflexión con su testimonio, sino que no solo está viva, sino que también irradia una fuerza y una paz que son contagiosas. Su testimonio es un recordatorio de que incluso cuando la ciencia no tiene respuestas y cuando la vida pende de un hilo, la fe y la intervención divina pueden obrar los milagros más asombrosos. Su historia es un mensaje de esperanza para todos aquellos que luchan en silencio. Vemos que la historia de Pilar es fuerte y es lo que muchas mujeres viven hoy en día. El sentirse flacas, la bulimia, la anorexia, todo es mental, porque el mundo ha creado prototipos de seres humanos perfectos, entre comillas, cuando todos somos perfectos. Para Dios es perfecto el bajito, el enanito, el gordito, el morenito, el blanquito, el gordito, el flaquito, el delgadito, el que tiene los ojos grandes, el que tiene las orejas pequeñas, el que tiene la lengua grande, los labios grandes, las manos grandes, el cuerpo pequeño, el chiquito, todo. Para Dios todos somos perfectos, porque Dios no nos ve perfectos, lindos como un prototipo, no. Para Dios todos somos perfectos porque todos somos creados a su imagen y semejanza. Para Él todos somos perfectos y Él nos ve con ojos de amor, con ojos de ternura, con ojos de compasión, con un amor que nuestras mentes no lo pueden contener. Toda esta mente se desarrolla en la vida de una presentadora, donde fingía una falsa perfección, una belleza efímera. Tenía una visión de éxito errada, pero luchaba una batalla silenciosa que se la comía y se la carcomía ferozmente, y era la bulimia. Fue un escenario devastador para ella. Su angustia emocional fue fuerte, su autoestima estuvo por el suelo, hasta que se vio al borde de una pesadilla de muerte. Pero ahí fue donde Dios obró y tuvo ella un encuentro extraordinario, inestimable, inexplicable, donde vio la visión de Cristo y la sintió y la entendió y fue real, fue poderosa, porque entendió el amor incondicional de parte de Dios, que da paz, que no se desvanece, que sana, que recupera y que da fuerza a lo que ya está muerto. Pudo tener un encuentro con la fe y entendió que las intervenciones divinas sí existen y que los milagros y las esperanzas siempre van a existir y vienen de parte de Dios. Y decidió hablar y no quedarse más en silencio. Aquí vemos 5 historias, 5 vidas que estuvieron al borde del abismo, pero que encontraron una fuerza y una esperanza más allá de lo imaginable.
Álvaro, Rita, Olga, Yaquis y Pilar. Sus testimonios no son solo relatos, son pruebas vivientes de que la redención es posible, de que la transformación es real y de que no hay situación tan desesperada que no pueda ser tocada por la luz o por Dios. Estas historias nos demuestran que a veces los momentos más oscuros de nuestra vida son el preludio, el inicio, la introducción de los milagros más grandes. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a considerar que quizás hay algo más allá de lo que vemos. Si tú te sentiste tocado por alguna de estas historias, si te sientes inspirado a creer en un cambio, o si simplemente te asombra el poder del espíritu humano, te invito a que compartas este video. Y más que humano es el Espíritu Santo. Ayúdanos a llevar este mensaje a cada rincón del mundo. Y si tú de pronto conoces una historia similar, déjamela saber aquí en los comentarios. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de estas historias fenomenales y puedas entender que Dios siempre hace lo imposible, siempre. El ser humano hará lo posible y Dios hace lo imposible, siempre. Y lo que para ti es imposible, para Dios siempre va a ser posible. Dios siempre hace todo real y Dios te ama. Dios te bendiga y muchas gracias.